Definitivamente el mundo cambiaría si entendiéramos que como humanos funcionamos de forma distinta. Y no solo por el hecho de tener gustos diferentes, sino que la funcionalidad de nuestra mente, de nuestro cerebro en sí, es diversa. Hoy tocaremos un tema interesante e importante, es hablar de la neurodiversidad. Nos tocará entonces redefinir quiénes somos. Para hablar de este tema estaremos conversando con el doctor Roberto Matos. Él es neurocirujano y aborda de manera muy precisa qué es la neurodiversidad y nos explica, por supuesto, temas o términos tan importantes como lo neurotípico y lo neurodiverso, que engloba entonces palabras como el espectro autista y trastornos de la atención o de la hiperactividad, conocido como TDAH. Esto y mucho más lo abordaremos más adelante, así que quiero darte la bienvenida a otro episodio de Especialmente Podcast, un espacio diseñado por Policlínica de Especialidades donde te brindamos temas médicos pero con ese calor humano que nos identifica. Bienvenidos a otro episodio más. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio de Especialmente Podcast. Hoy estaremos abordando un tema súper interesante y es hablar de la diversidad neurológica o como su propio lenguaje lo explica, la neurodiversidad. Para eso quiero darle la bienvenida a un gran especialista de este tema. Hoy estaremos conversando con el doctor Roberto Matos, especialista en neurocirugía. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, todo muy bien. De verdad que encantado de participar y hablar de este tema tan bonito que está en boga últimamente y que pues mucha es la información que abunda al respecto, pero poco es el verdadero conocimiento que tenemos en realidad de la situación que se vive en el mundo actualmente sobre lo que es la neurodiversidad. Así es. Bueno, mucho hemos estado hablando de cómo el mundo cambiaría si realmente aceptáramos la forma de actuar, de pensar, de percibir el mundo de la otra persona. Yo creo que viviríamos entonces en un entorno más comprensivo, más empático, y por eso entra este tema de la neurodiversidad. La primera pregunta entonces para comenzar este podcast es aclarando un poco de qué se trata este término, cómo, y bueno, de dónde nace, cómo procede el término de neurodiversidad. ¿Qué es? Bueno, el y término de lo que es la neurodiversidad deriva del término de la neurodivergencia. Nosotros catalogamos desde el punto de vista médico una persona con funcionalismo cognitivo dentro de la media, dentro de lo que se respecta a la estadística, pues como una persona neurotípica, es decir, que tiene patrones de conducta, patrones de pensamiento y de función mental, todos dentro del área de la curva esperada para una población promedio. Sin embargo, sabemos que hay muchas personas que se salen de esa media y hay mucho más, hoy por hoy, muchos más diagnósticos de lo que realmente son enfermos. Entonces, son formas de pensar que tiene el cerebro distintas y que hoy por hoy, como conocemos más cada vez de este tipo de personas, pues no se hacen visibles. Y se hizo desde 1998 y un poco antes, de 1972, pues empieza y surge un movimiento social que permite o que quiere hacer visible las personas con funcionalismo cognitivo diferente, las personas con actitudes y posibilidades distintas desde el punto de vista mental y actitudinal social, para que sean vistas e integradas al mundo, para que no sean desprestigiadas por su forma diferente de ver la vida. Entonces se acuña el término neurodivergente como aquel que se aleja dentro de la media de esos patrones cognitivos, mentales y sociales y que tiene habilidades diferentes. No digamos menos habilidades, porque incluso muchos neurodivergentes tienen mayores habilidades que personas neurotípicas, solo que están enfocadas de otra manera porque su cerebro actúa de manera diferente. Un poco para aclarar en este punto, doctor, entonces, ¿quiénes estarían, digamos, o pertenecen a la palabra neurodiversos? El término neurodiverso entonces engloba a un grupo de personas, porque un individuo puede ser neurotípico o neurodivergente, pero el grupo de personas es neurodiverso. ¿A qué me refiero con esto? Tu forma de pensar va a ser distinta de mi manera de pensar porque nos desarrollamos en campos diferentes, vemos la vida desde otra manera. La comunicación social es tu principal habilidad dentro de tu rango de trabajo. Por supuesto, en mi caso, la orientación espacial en 3 dimensiones, el pensamiento y reflejo rápido cognitivo ante una situación son imprescindibles para mí porque soy cirujano. Entonces, indiscutiblemente vemos formas diferentes de pensar y por lo tanto somos diversos en nuestra manera de procesar y
y de interpretar la información que recibimos del mundo. Entonces, ese grupo de personas con diferentes formas de ver el mundo, diferentes maneras de procesar, se considera neurodiverso. Y la neurodiversidad es eso que se quiere hacer, el movimiento de inclusión social y de inclusión, digamos, personal y humana a todas esas personas que ven la vida de alguna forma distinta. Para entender entonces un poco más y dejarlo claro, ay, perdón, a las personas que nos están viendo en este momento, es decir, que este movimiento neurodiverso lo que busca es dejar a un lado quizás esa negatividad de ver a las personas que piensan o que, mejor dicho, perciben, porque la cosa no es pensar, sino percibir el mundo y dar respuestas al mundo de manera distintas, como por ejemplo, de verlo que no sea como un déficit o una falta de, sino más bien como, bueno, tu forma de percibir el mundo es distinta. Y específicamente, entonces estaríamos hablando de la inclusión de las personas con espectro autista, con algún déficit de atención o de hiperactividad. ¿Es así? Correctamente, es un movimiento social que busca integrarnos a todos sin menospreciar las habilidades de otra persona debido a su manera distinta de ver la vida. Exactamente. Bueno, esto me parece perfecto porque hoy en día que estamos hablando de un mundo mucho más inclusivo, yo creo que hay que hablar entonces de qué hacer para nosotros saber cómo actuar frente a las personas, porque bueno, digamos que poco a poco nos vamos a ir informando mucho más. Pero la siguiente pregunta, doctor, es hablar si existe algún tipo de clasificación o tipologías de la neurodiversidad. Sí, sí, existen varias formas y se ha tratado de dejar de lado, como te digo, el concepto del término médico, porque dentro de la neurodivergencia el término principal o lo que más se ha utilizado es el DSM-5, ok, que es el manual diagnóstico de salud mental, que ahí dentro de todos esos patrones hay muchos de estos que entran dentro de las características de pensamiento lateral y pensamiento con habilidad cognitiva diferente. Entonces, más que una clasificación, realmente son trastornos diferentes que pueden ser asociados dentro de una condición o no, porque uno de los errores principales de la persona que se considera neurotípica es pensar que un rasgo autista, por ejemplo, convierte a la persona en autista, y eso no es cierto. Existen muchos rasgos que las personas autistas o con TDAH poseen que una persona considerada normotípica o neurotípica puede poseer y no lo hace autista, simplemente es un rasgo mental. Entonces hoy por hoy utilizamos más bien, digamos que no es tanto escala, sino métodos y técnicas de checklist que te permiten orientar más o menos hacia dónde va el funcionalismo de ese individuo y allí verificar si posee o no criterios que cumplan un diagnóstico mental versus una condición de pensamiento lateral. Podemos decir entonces, partiendo de esa idea, que digamos esa puede ser la causa, pues al pensar entonces que ahorita el espectro autista puede ser una moda, o cuál sería entonces su manera de pensar en torno a este tema que está en boga. Es decir, nosotros como padres vemos comportamientos de nuestros hijos que ciertamente pueden tener algún rasgo con el espectro autista y ya lo autodiagnosticamos. Ay, mira, mi hijo es autista, lo voy a llevar a un neurólogo entonces para confirmar o no mi teoría. O realmente de dónde procede esta, digamos, esta moda, entre comillas, que estamos viendo nosotros los padres como incremento de esos rasgos autistas. Bueno, hay dos situaciones en este sentido, fíjate. Internet es un mar de aguas muy poco profundas. Entonces tiene un mar de información, pero muy poca profundidad y sustancia en la misma. Entonces se ha viralizado el hecho, al punto de que conversamos actualmente y decimos, no, que ahora todos son TDAH. Ajá. Y eso no es cierto. Como te digo, hay muchos rasgos que yo puedo tener que no me hacen dentro de un diagnóstico mental. O sea, no me convierten en ese tipo de población. ¿Qué sucede? Se popularizó el TDAH, el ADH, se popularizó el trastorno de espectro autista, se viralizó esa información y ahora estamos viendo muchos diagnósticos en un grupo reducido de pacientes y lo queremos aplicar a todos. Y eso no es real. No es tanto una moda, simplemente que ahora se hizo más visible. Ok. ¿Qué pasa también con que se haya hecho más visible? Que también estamos diagnosticando más pacientes de los que se diagnosticaban antes, porque antes pasaban muy desapercibidos, porque el cerebro neurotípico te obligaba a ver el mundo de esa manera, porque el neurotípico hizo el mundo para el neurotípico. Exacto. Entonces, antes, en la época de los boomers, ¿verdad? Ah, tú no entendías, te daban tres reglazos y sigue estudiando.
Entonces, hoy por hoy nos hemos dado cuenta de los errores generacionales que hemos llevado y cómo, o lo que estamos aprendiendo actualmente es cómo orientarlos de una manera diferente para aprovechar sus capacidades en vez de negrearlos, pues. Y yo creo que esto es un tema en donde hay que ponerle bien de cerca una lupa, porque estaríamos hablando que el sistema educativo en sí debe cambiar su forma de pensar, porque bien lo acabas de decir, creamos un mundo de neurotípicos en donde los neurodiversos pues no van a estar allí incluidos y por eso vemos quizás cómo remite muchísimo hoy en día en el sistema escolar, y lo digo porque mi mamá es psicopedagoga y día a día le llegan niños remitidos con psicólogos y profesores de los colegios, porque me dice, no, es que yo creo que él tiene déficit de atención, él es hiperactivo, tiene, bueno, trastornos del aprendizaje, pero es porque realmente los maestros hoy en día no saben cómo manejar esa situación y por eso digo que es momento de ponerle la lupa, porque quizás cuando tú como profesor o maestro empiezas a cambiar el cómo sobrellevar esa situación, entonces podemos ser más inclusivos en la parte escolar, que es donde yo creo que funge todo, ¿no? Para la vida, porque tú que estás inmerso en cuanto a la capacitación para cómo ustedes como médicos saber sobrellevar esta situación con pacientes o con propios doctores que están o que quieren empezar a estudiar medicina y cómo los educo de una manera exacta para que sean buenos profesionales, así tal cual como profesores educamos para que sean unos buenos ciudadanos. O incluso dentro de la familia, el núcleo familiar que es importante, cómo yo entiendo a mi niño neurodiverso para que entonces enfrente al mundo de una mejor forma. Pero doctor, me gustaría también preguntarle, porque es importante saber, estamos hablando de los rasgos. Bueno, si tienes rasgos autistas, pero no lo eres, ¿cuáles son exactamente los rasgos que pueden caracterizar a una persona neurodiversa? Depende precisamente de su diagnóstico basal, ¿ok? El espectro autista es bastante más complejo de lo que es el término realmente. Y hoy por hoy lo que se hace más que catalogarlo como un diagnóstico per se es según el nivel de compromiso y dificultad que tenga el paciente. En estos rasgos, pues, podemos observar cosas que son muy comunes en todos los pacientes neurodivergentes o los individuos neurodivergentes y neurodiversos, que puedes pasar desde la inflexibilidad, ¿ok? Mi posición es mi posición y es inalterable. Podemos pasar, eso lo vemos en los niños de 2 3 años son pequeños tiranos, como Esopo dice en una literatura, pues son inflexibles. Es la imposición de mi voluntad por sobre los demás. Y una de las cosas más relevantes de esto es el estudio de lo que es la teoría de la mente. La teoría de la mente fue propuesta en chimpancés hace muchos años y fue estudiada como una forma de evaluar el desarrollo cognitivo de un individuo hacia entender al otro. Es decir, yo soy una persona, tú eres una persona, tenemos mentes diferentes y pensamos diferentes. La teoría de la mente permite, al identificar la ausencia, falta de desarrollo o compromiso de, verificar realmente si hay un rasgo autista. Mientras que los rasgos personales como la inflexibilidad, las conductas repetitivas, la agresividad ante el cambio, la inadaptabilidad al cambio, ¿sabes? Son otros rasgos que, a pesar de que entran dentro de los mismos trastornos, también las personas neurotípicas pueden tenerlos. Ok, es más realmente estudiar la teoría de la mente como un todo en ese individuo antes de solamente ver esos rasgos personales que pueden ser compartidos por todas las causas. De hecho, la dislexia, por ejemplo, la dislalia, la dificultad para el cálculo, la discalculia, la dificultad para entender los colores, ¿ok? La dificultad para las condiciones sociales, como por ejemplo no entender el sarcasmo. Esos son todos rasgos típicos dentro de la neurodiversidad, pero no necesariamente exclusivos de una persona neurodiversa o neurodivergente. Doctor, y con base a eso, ¿por qué considera, digamos que hoy en día los niños tienen más comportamientos autistas? Mira, como primera parte, pues es más visible. Ok. Todo se ha hecho más visible, cada vez más se puede detectar con más tiempo. Pero fíjate, por lo menos nosotros en la ciudad de Punto Fijo, el estudio que más se ha hecho en base a esto es en los metales pesados. O sea, nosotros vivimos al lado de dos refinerías, hay una gran cantidad de metales pesados en nuestra atmósfera, en nuestra localidad, y por supuesto tenemos una tasa alta, ¿ok?, de trastorno de espectro autista dentro de la ciudad. Eh, Aquí el doctor César Rengifo, toxicólogo, pues trabaja mucho en ese sentido, ha trabajado mucho con la eliminación de metales pesados y vemos por qué en nuestra comunidad y en nuestra península lo hay.
Pero a nivel mundial hay más razones que solo la parte clínica. Realmente la visualización o hipervisualización del tema ha hecho que seamos más incisivos y le queramos poner la etiqueta a todo niño que veamos con esos rasgos. Sin embargo, hay otras cosas como el exceso de uso de las pantallas, el niño sobreestimulado desde la temprana infancia, pues al perder la capacidad de estimularse se vuelve inatentivo o empieza a hacerse hiperactivo buscando nuevos estímulos. O sea, el cerebro realmente se adapta a la situación y lo convoluto del medio social internacional, del medio social mundial actual, hace que el desarrollo infantil no sea el mismo desarrollo infantil que era hace 40, 50 años. Exacto. Y me gustaría entonces preguntar, porque es importante aclararlo, ¿cómo funciona? O sea, ¿cómo nosotros podemos entender ese universo neurológico que existe dentro de las personas neurodivergentes? ¿Cómo funciona su cerebro? Ok. El cerebro como tal de una persona neurodivergente obviamente depende de su diagnóstico clínico de base. Ok. Sin embargo, por ejemplo, el TDAH, que es uno de los más estudiados, pues trabaja mucho con las vías de dopamina y serotonina, los sistemas de recompensa del cerebro. Sí. Entonces, cuando una actividad no les genera recompensa, se vuelven inatentivos. Es lo que el episodio donde no tiene atención. También tenemos el episodio del hiperfoco, donde más bien hay sobreatención a algo que le generó dopamina. Y ahí es donde entramos en una situación que sí es común para todas las neurodivergencias y es el hecho de la disregulación cerebral. No hay una buena regulación cerebral. Las personas consideradas neurotípicas tenemos un cerebro que funciona como si tuviéramos conmutadores. Podemos graduar hacia arriba o hacia abajo la actividad o situación que nos está afectando o cómo queremos reaccionar ante una situación. En cambio, la persona neurodivergente normalmente no tiene esa capacidad de regular o graduar. No trabaja con conmutadores, trabaja con switches on y off. Algo me molesta, es un gatillo, el trigger, on, y me depara. O simplemente algo me estorba y no quiero que me estorbe, off. No lo elimino completamente del ambiente. Entonces, su forma de actuar no es regulada. Entonces, como no es regulada, son impulsivos ante muchas cosas y o completamente apagados ante otras que les moleste. Entonces, varía según el diagnóstico, pero el problema principal es que no pueden regular su conducta, sus acciones o emociones ante los diferentes estímulos de la misma forma que una persona considerada neurotípica puede. Usted nos explicaba en off algo importante que quizás pueda servirles a ustedes que nos están viendo, y es que la mente neurotípica funciona como unas ondas que van continuas, ¿no? Sí, mira, Algo así. si nosotros hacemos un diagrama de habilidades sociales, por ejemplo, coloco un diagrama, coloco en mis puntajes de habilidad en el eje de las Y, mis tipos de habilidades en las X. Entonces, hacemos una gráfica y considerando habilidad social, lenguaje, habilidad visual, habilidad motriz, es una onda más o menos plana. Ok, todos se mantienen más o menos dentro del mismo rango de lo que constituye las diferentes clasificaciones del IQ, ¿ok? Del coeficiente intelectual. Sin embargo, una persona neurodivergente no es tan plana. Puede tener gran habilidad lectora, muy baja habilidad social, mucha habilidad de lenguaje, muy baja comprensión visual. Entonces, esos cambios tan bruscos es lo que clásicamente hacen que determine personaje, este individuo, debe estar dentro del espectro neurodivergente. Hablando de este tema, se me viene a la mente que recuerdo hace algunos años atrás, yo incluso estaba estudiando todavía un bachillerato, eh, cómo la percepción del mundo iba cambiando, pero creo que nos estamos quedando un poco obsoletos en ese aspecto. Por ejemplo, llegó a la parte del sistema educativo lo que es las diferencia de inteligencias como tal en un individuo. Por ejemplo, hay personas que tienen inteligencia artística muy alta, inteligencia cognitiva más desarrollada, y por eso el por qué los profesores deben adaptarse a los tipos de pensamiento de un ser humano y es para, digamos, llevar la información mucho mejor. Por ejemplo, no es, se los dejo claro, o sea, ni siquiera este mundo es tan diverso que ni siquiera mi forma de aprender es parecida a la tuya. Por ejemplo, yo puedo aprender y captar información de manera auditiva. Tú quizás eres más visual. Entonces, imagínate trabajarlo desde la parte de cómo entonces funciona mi parte neurológica, qué habilidades tengo yo más desarrolladas que otros. Y si tú como profesora eso lo manejas, puedes, digamos, llevarle mejor la información a un estudiante. Es algo así, ¿no? Correcto, fíjate, y esto abarca todos los niveles del espectro educativo.
O sea, no solamente estamos hablando de educación primaria, de bachillerato, no, a nivel universitario. Exacto. Estamos recibiendo muchos estudiantes, por lo menos en la carrera de medicina, que es mi área, que vienen dentro de las neurodivergencias, un grupo muy neurodiverso, y tenemos nosotros los docentes que aprender cómo entrenarlos. Y esto no es algo nuevo realmente. Fíjate, yo soy neurocirujano y pienso como cirujano. El internista no piensa igual que yo, no buscamos lo mismo. La diferencia más común que yo hago en este sentido, con mi colega Jorge González, el neurólogo, él ve en una tomografía cosas que yo no veo y viceversa, porque estamos acostumbrados a buscar información diferente para un paciente en el mismo estudio. Entonces, si nuestras formas de pensar son diferentes, nos complementamos como especialidad médica. Lo mismo ocurre con nuestros estudiantes. Ellos están empezando una carrera, yo no sé cómo piensan todavía y tengo que conocerlos y aprender para poderme adaptar a su manera de pensar y poder de esta manera desarrollar sus capacidades e impulsar su aprendizaje. Si fracaso como docente, fracaso por el hecho de no poder entender a mi estudiante, y es ahí donde está la diatriba de hoy por hoy. ¿Somos los docentes realmente capaces de entender esto? Para esto hay que formarnos dentro de estos conocimientos nuevos, pues. ¿Cómo pudiese entonces afectar el entendimiento de este tema dentro del ámbito profesional en cualquier área? Llámese la medicina, la ingeniería, la educación. Afecta enormemente por la sencilla razón de que si no somos capaces de entendernos, no vamos a ayudar a progresar a las nuevas generaciones. Y es nuestro deber realmente, los que estamos en la formación, aprender a entendernos y de esta manera promover realmente que estas personas que están llegando, que están desarrollándose, que están creciendo también en un medio, sean capaces de integrarse al trabajo social, al trabajo real, al mundo real. Estábamos hablando también fuera de cámara, algo importante, y es que esto es, digamos, tiene tantas aristas este tema que incluso no sabemos que la procrastinación forma parte del mundo neurodiverso. Y fíjate, lo que nosotros llamamos procrastinación, pues es simplemente es lo que a nosotros cuando estábamos muchachos nos decían perder tiempo. Y es más allá de esto, fíjate, una persona, por ejemplo, volvemos al TDAH, que es donde más esto está estudiado. Si una actividad no me estimula, realmente soy incapaz de hacerlo. O sea, no es que no quiera hacerlo, es que realmente no puedo. Mi cerebro no se apaga, no me lo permite. Entonces, procrastinar es una cosa y perder tiempo realmente no es lo mismo, porque el que está procrastinando desde el punto de vista de la neurodivergencia es porque no puede acceder a las habilidades que necesita porque su cerebro las apaga. Hasta que algo realmente le llama la atención dentro de esto, o cuando las personas así tienen que entregar el trabajo, lo hacen es a última hora. Y a última hora entran en hiperfoco, en lo que cómicamente se llama deadline mode. Es hora de entregar el trabajo, lo hago en una noche. Hay muchas personas que les pasa que tienen eso y yo, tienes toda una semana para hacerlo y lo haces el último día. Ay, Dios mío, entonces soy neurodivergente, de verdad. Puedo decir que sí. A este punto de la conversación, doctor, me surge una pregunta importante, porque digamos que hay mucha negación en los padres. Eso sucede mucho cuando quizás van viendo comportamientos o en las escuelas le dicen, mira, lleva a tu niño a un neurólogo porque yo considero que tiene un espectro autista y entra la negación en cuanto a los padres, quizás por el desconocimiento, por el miedo de enfrentarse a cómo voy a abordar esta situación. Y mucho tiene que ver también con la medicación. Y por eso quiero preguntar, entendiendo entonces que quizás todos pensamos distintos, que la parte de la funcionalidad de nuestro cerebro es distinta, ¿realmente entonces es importante la medicación? Mira, el terror del padre ante enfrentarse a esta situación consiste en que estoy catalogando a mi hijo de discapacitado. Y eso es lo primero que hay que entender. Porque seas neurodivergente no quiere decir que eres discapacitado. Mientras más temprano es un diagnóstico, más rápido podemos tomar las acciones para que sea una persona independiente y productiva. Mientras más nos tardemos en aceptarlo y en enfrentarlo, más difícil es que se logre que esa persona sea productiva. ¿En qué momento la medicación se hace importante? Pues se hace importante cuando la situación discapacita realmente o la situación se vuelve un peligro para él o para otros. Ok. Entonces la medicación es simplemente parte del proceso, pero esto es un proceso donde hay que abordarlo desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista psicopedagógico, no solamente psiquiátrico. Entonces, más
importante que la medicación viene siendo todas las formas de abordaje clínico, de terapia ocupacional, de exposición a la situación de riesgo y de ayudar al individuo a entender cómo enfrentarla, no al padre, de ayudar al niño. Entonces, es nuestro deber como padres fomentar en ese individuo que ya tiene ese factor de riesgo la posibilidad de no ser catalogado como discapacitado, sino simplemente yo verlo desde otra perspectiva. Ok, tengo una condición, la puedo tratar, debo hacerlo mejor por mi hijo para que sea independiente. ¿Desde qué edad pudiésemos empezar a notar esos rasgos para que como padres pudiésemos decir, es momento de quizás llevarlo a terapia, llevarlo al neurólogo? Mira, esto es más notorio dentro de las edades pediátricas, dentro de lo que es el trastorno de espectro autista, donde cosas, o es donde más se han evaluado cosas como, por ejemplo, el desarrollo de la teoría de la mente, donde al darnos cuenta que el niño es individualista, que el niño se enclaustra, que el niño se cierra, que no comparte, que tarda en aprender el lenguaje, que tal, o sea, son detalles, Ok. pues que te colocan en alerta y que son proclives a que uno tenga que llevarlo a evaluar. Que, como les digo, no es nada más la evaluación médica. Por ejemplo, mi niño está en preescolar, deja que lo vea un psicopedagogo. Ok. Mi niño está en el colegio, el maestro tal, ok, ya está más grande, ya le he logrado que se pueda expresar, necesito que se exprese con un médico. Y por supuesto también el abordaje psicológico, porque muchas veces no solamente es un espectro autista, sino que más bien es una situación psicológica que lo está poniendo en riesgo y eh, las personas pues también tienden a tener cierta aversión con el psicólogo y eso está bastante mal. Cuando uno está enfermo del cuerpo va al médico, si estás enfermo emocional o mentalmente vas al psicólogo. Así En es. última instancia pues tienes la mezcla de los dos, que es el psiquiatra. Exactamente. Doctor, para finalizar este tema tan importante, esas recomendaciones o consejos finales que les quiera dar a la población, quizás para que nos haga entender mucho más a fondo este tema de hoy de la neurodiversidad. Bueno, primeramente recordemos que Internet es un mar de aguas poco profundas, no podemos confiar en todo lo que leemos, no todo lo que se dice en Internet es cierto, hay que buscar fuentes reales, hay que buscar apoyos reales y sobre todo hay que tener autoconocimiento porque estamos en una situación donde esto se ve como una epidemia. ¿Y cuál es la epidemia? Adultos responsables que viven una vida complicada, que han sufrido durante toda su vida porque se vienen dando cuenta ahorita de estos rasgos que tienen y ante una situación semejante buscar ayuda con un psicólogo, con un terapeuta, funcionan de maravilla. Y con nuestros niños, confíen siempre en su médico y hay que estar debidamente informado, no buscar simplemente creer todo lo que veamos por internet. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, conversábamos con el doctor Roberto Matos, él es neurocirujano, acerca de la neurodiversidad. Así que bueno, me encantaría que ustedes se llevasen ese aprendizaje del tema de hoy, que no todos pensamos y actuamos de la misma forma y quizás así, entendiendo mucho más a fondo este tema, podemos tener más empatía y respeto hacia los demás. Igual cualquier duda e inquietud, ustedes pueden dejarlo a través de los comentarios de este podcast y con muchísimo gusto. Quizás en otra oportunidad que tengamos el placer de coincidir nuevamente con el doctor Roberto, pues podamos disipar esas dudas. Esto fue especialmente podcast. Nos vemos en un próximo episodio.